Agencia de Noticias Fides. Estamos en nuestro espacio denominado Contacto a través de la Agencia de Noticias Fides. En esta oportunidad hay una entrevista con Marcos Ustiani. Ustedes han debido escuchar muchísimo de él. Él es un guardaparques comprometido con las áreas protegidas, pero en este momento, junto a otro de sus compañeros, Raúl Santa Cruz, están pasando por un momento crítico de persecución judicial iniciada por mineros auríferos. Esto sucedió el año pasado. Marco, bienvenido a la Agencia de Noticias Fides. Hay preocupación por lo que están pasando ustedes en este momento, una acción judicial que están enfrentando. Bienvenido, Marcos. Muchísimas gracias, Radio Fides. Sin duda lo que nosotros estamos afrontando es una situación crítica a nivel de guardaparques. Es una situación de persecución minera a la función de los guardaparques y al rol que cumplen las áreas protegidas, porque no nos olvidemos que si bien actualmente estamos afrontando este proceso que nos ha iniciado el señor Ramiro Cuevas por un supuesto delito de difamación y calumnia, por supuestamente haberle mellado la honra y la dignidad por el simple hecho de haber dado a conocer las amenazas y agresiones, intimidaciones que en ese momento se estaban dando en el 30 de marzo de 2023 en el campamento Santa Cruz del Vallameno, donde si bien mi persona no estaba en el lugar de los hechos, porque estoy trabajando en otra área protegida, pero sin embargo es una situación crítica, lamentable, que han tenido que atravesar los guardaparques del Parque Nacional Madidi a la cabeza del guardaparque Raúl Santa Cruz. Entonces básicamente lo que nosotros sentimos es un atropello, es una vulneración y una persecución, primeramente de los mineros y en segundo nivel por parte de las autoridades judiciales del juzgado de Apolo, que han admitido un caso sin ningún tipo de fundamento ni sustento legal. ¿Cuál es el argumento que usan ellos? Porque fueron los mineros, este señor Cuevas, que inició la acción judicial. ¿Cuál es el argumento legal que ellos usan, Marcos? Es eso precisamente lo que yo no le encuentro a esta denuncia. Ellos argumentan una supuesta difamación y calumnia por haber publicado en las redes sociales, haber hecho conocer a la opinión pública las amenazas, la arremetida de maquinaria pesada que estaba ocurriendo en ese momento, y básicamente no le encuentro sentido porque mi persona ha tenido el cuidado, la pertinencia de no mencionar siquiera nombres en específico, he puesto solamente iniciales, y yo por eso no entiendo cómo la juez valora, pondera esto y admite como un proceso, como un juicio. Entonces para mí básicamente no tiene ningún tipo de sustento legal. Ese día, ese 30 de marzo, ¿qué información usted conoció de parte de Raúl Santa Cruz, que además dice tuvo mucho miedo porque incluso hubo una amenaza física? Sí, literal lo que mencionó Raúl fue de que él me mandó un mensaje de texto por WhatsApp indicándome que había sido amedrentado, intimidado por parte del señor Ramiro Cuevas, donde había una gran caravana de maquinaria pesada, y me pidió el apoyo, que le ayude a pedir el auxilio respectivo, ¿no?, por parte de las autoridades o de la opinión pública o de la población, porque estaban siendo rebasados por una gran caravana de maquinaria. Y básicamente lo que yo hago es publicar en mi cuenta personal de Facebook, tal cual me lo comunicó el guardaparque Raúl Santa Cruz, como le digo, pero teniendo el cuidado de no mencionar nombres de nadie. Entonces básicamente es esa la acción que yo hago, y de lleno me arrastran a un proceso judicial por una supuesta difamación y calumnia. Pero yo le digo con absoluta franqueza, esto es una persecución minera porque ya desde el año 2018 que la FECOMAN, que algunos dirigentes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Franz Tamayo, Tupac Katari y de Apolo, vienen ejerciendo una serie de presiones y actividades, o acciones mejor dicho, no dirigidas en primera instancia a pedir mi destitución en aquel tiempo, en el año 2018. Además de eso, pidiendo ¿En 2018 usted dónde estaba? Yo estaba en el Parque Nacional Madidi, en Apolo. Y además de eso, pedir la abrogación del decreto de creación del Parque Nacional Madidi. ¿Se imaginan lo que es eso? O sea, pedir que se anule el Parque Nacional Madidi simplemente porque hay intereses mineros de por medio. Entonces, ocurre que el 2021 se le inicia un proceso administrativo al señor Ramiro Cuevas por ingresar maquinaria de manera irregular al área protegida. Se lo sanciona administrativamente, hay antecedentes de este señor en el CERNAP, y a los pocos meses piden mi destitución, nuevamente la FECOMAN con otra resolución que envían al CERNAP, y diligentemente en menos de un mes soy transferido de manera imprevista a otra área protegida, donde actualmente estoy ejerciendo mi función. ¿Los mineros tienen poder en el CERNAP, tienen poder en el Estado? Aparentemente sí, porque mire, eso ocurrió en la gestión del señor Teodoro Mamani y fue una situación bien polémica que se ha dado. Y no solamente conformes con haberme cambiado de área protegida, en ese mismo año que me transfieren a la estación biológica del Beni, el propio CERNAP, a la cabeza del señor Mamani, me inicia un proceso sumario por una supuesta conducta inadecuada, no sé, se inventan una supuesta falta mía
que había cometido hace como 2 años atrás, supuestamente, pero que nunca existió, entonces me sancionan, yo apelo. Y mire, salgo de esa, ahora me encuentro con un proceso penal, un proceso judicial ya instaurado por mineros. Por eso yo lo considero que básicamente se trata de una persecución minera y hasta una persecución judicial. Ahora, Marco, usted decía de que no hay un debido proceso porque a usted no le notificaron, etcétera. ¿Se están cumpliendo, digamos, los procedimientos legales en cuanto a su caso? Miren, en el caso mío, por lo menos no me han notificado oficialmente, personalmente, ni en mi domicilio legal, ni de manera personal. Yo desconozco bajo qué argumentos me han iniciado este proceso. Todo lo que yo conozco ha sido a través de las redes sociales. Y ese es el motivo por el cual ahora me estoy presentando conjuntamente al abogado de manera personal y voluntaria. Me estoy apersonando en este proceso para demostrar que yo no tengo absolutamente nada que temer en este caso, ¿no? Porque absolutamente considero que la acción que estaban haciendo los guardaparques las hicieron en el cumplimiento de su deber. Pero representa igual una preocupación, me imagino, para su familia, para su entorno. Además es todo un gasto económico también, Marco, un proceso legal. Sin duda te cambia la vida, porque mire, ya yo estoy acostumbrado, podemos llamarlo así, porque mire, de venir de persecuciones, de procesos, de denuncias infundadas, de una serie de calumnias que a mí me lo han hecho, que yo debería ser la persona que más bien esté denunciando este tipo de hechos, a que se vuelven en contra mía, pues obviamente afecta la vida familiar que uno tiene, el mismo desempeño institucional, ¿no? La misma imagen de la propia institución, esa se ve afectada, y es por eso que yo apelo de verdad que se pueda tener un pronunciamiento oficial desde el mismo CERNAP, desde las diferentes instancias de Estado, porque si permitimos esto, ¿qué sentido tendría ser guardaparque en Bolivia? Ahora el CERNAP no les está apoyando. Bueno, la participación que yo he notado todavía es una participación muy tímida, yo así la llamo. Entiendo que hay aspectos jurídicos de por medio, pero yo invito e insto a mi institución, a mi director nacional, a que de verdad se tenga un apoyo más firme, más directo a favor de los guardaparques y en defensa de nuestras áreas protegidas. El CERNAP usa el director para no apoyarles cuando ustedes estaban en el ejercicio de sus funciones. Bueno, el señor Santa Cruz, bueno, también de alguna manera usted, porque es compañero de él, ¿no? Claro, hay esa confianza y es por eso que el señor Santa Cruz se pone en contacto conmigo. En lo personal no tuve la oportunidad de hablar con el director nacional, sin embargo he estado tratando de averiguar, ¿no?, un poquito sobre cuál es la explicación o la fundamentación. Solamente me enteré de que como este es un caso, un juicio instaurado de manera personal contra Marcos Usquiano y Raúl Santa Cruz y no contra la institución, entonces lo consideran como un juicio de orden privado. Pero entonces, ustedes eran funcionarios en ese momento cuando estaban cumpliendo y lo las somos. funciones de retener a esas organizaciones, a ese sector, para que no ingrese el área protegida. Es decir, estaban cumpliendo una normativa de la institución. Absolutamente, entonces es esa la preocupación que tenemos. Por eso le decía, si ahora vamos a dejar en indefensión, sin respaldo institucional a guardaparque, sea Marcos Usquiano o Raúl Santa Cruz, entonces ¿qué guardaparque en el futuro se va a atrever a ponerse al frente de un infractor, de una arremetida de maquinaria, de un talador, de un cazador? Si al final te van a dejar solo, pues mejor entonces no lo hago. Entonces por eso es que es tan preocupante, tan crítico esta situación, este proceso que nosotros estamos llevando hoy, porque realmente de concretarse un fallo contrario a nosotros, yo creo que ya no tendría sentido ni razón de ser guardaparque en Bolivia. O sea, no es el tema del fallo, ¿no?, sino en qué queda su rol de ustedes. Absolutamente. El rol de ustedes. Entonces, áreas protegidas sin guardaparques o con guardaparques desautorizados, desprovistos de apoyo institucional, de apoyo legal, de apoyo del Estado, entonces, ¿qué razón de ser va a tener que nosotros seamos guardaparques en estas áreas, ¿no? Marcos, ahora ustedes se van a presentar, tú te vas a presentar, están pidiendo, entendemos, 3 años de cárcel, aunque no irían a la cárcel, digamos, por normativa, pero es un precedente, ¿no? Lo que ellos buscan es eso, es justamente sentar un precedente y afectar obviamente laboralmente, porque no creo que una institución también admita a un funcionario que tenga una sentencia penal, no sé, pues que salgamos culpables de este proceso, ¿no? Entonces yo creo que ellos están buscando dar un escarmiento a estos guardaparques, a nosotros que nos atrevemos todavía a levantar, a denunciar estos hechos, ¿no? Tras este hecho del 30 de marzo, ¿ustedes elevaron algún informe al CERNAP? Es decir, ¿el CERNAP tiene conocimiento de los detalles de lo que ocurrió, cómo ellos estaban metiendo maquinaria y qué hizo el CERNAP respecto a esa acción? Oficialmente este paso lo han dado en el marco del conducto regular los funcionarios del Parque Nacional Madrid. Yo reitero, no estaba en el lugar de los hechos, así que sí se han presentado los informes, es lo que yo puedo entender y conocer. Se han remitido todos los informes a la unidad central del CERNAP. ¿Y usted, pero conoce si el CERNAP ha asumido alguna acción contra estos mineros que estaban entrando de manera ilegal? Porque estaban entrando de manera ilegal. Todavía para mí esa información no ha sido proporcionada, no la conozco de manera personal.
Me encantaría de verdad que se le puedan iniciar procesos, no solamente por haber amedrentado e intimidado guardaparques, sino también por reincidencia en actividades que rayan contra el mismo Reglamento General de Áreas Protegidas, por realizar actividades sin autorización del CERNAV y sin ningún tipo de licencia ambiental, ¿no? O sea, este señor Cuevas no era la primera vez, nos dice, ¿no? Ya hubo anterior vez esa misma acción. Ya tiene antecedentes, tengo grabaciones, tengo audios del 2018 que lo está agrediendo verbalmente al mismo guardaparque Raúl Santa Cruz en el mismo campamento Santa Cruz del Vallamento. Lo tiene los audios. Y el CERNAV tampoco hizo nada en esa vez. En ese momento yo estaba como director interino, interpusimos una denuncia ante la Fiscalía de Apolo, pero no fue admitida, o sea, eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Entonces, cuando pero usted lo hizo, el CERNAV no hizo nada. Bueno, en ese momento como director interino yo representaba al CERNAV, entonces sí se puso la denuncia, pero la Fiscalía no lo admitió. O sea, lo rechazó. Sí. O sea, no hay nada, o sea, hay una persona que actúa de manera impune, el señor Cuevas. Claro, básicamente es un accionar completamente plagado de impunidad, no solamente las amenazas que él vierte a los guardaparques, sino el mismo desarrollo de sus actividades mineras que están fuera de todo marco normativo ambiental y de áreas protegidas. ¿Cómo estás viendo ya a nivel general, Marco, la situación de las áreas protegidas en este momento? ¿Hubo un cambio de director? ¿Ha cambiado el rumbo, digamos? ¿Hay mayor atención desde la dirección ejecutiva del CERNAV o definitivamente las áreas protegidas están al querer de ciertos sectores interesados en explotar en esas áreas? Es que yo diría que se trata de políticas de Estado. Muchas veces las intenciones desde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas pueden ser muy grandes, ¿no? Sin embargo, si no hay una política pública a nivel de Estado que vaya a fortalecer la gestión integral de las áreas protegidas, por mucha voluntad que se tenga desde el mismo CERNAV, va a ser bien complejo. Actualmente se tienen muchas necesidades en el tema presupuestario, en el tema de logística, asignaciones que correspondan para tener una protección efectiva de las áreas, pero básicamente se tienen muchas limitaciones. No se tiene la cantidad suficiente de guardaparques. No estoy culpando al CERNAV, porque como le digo, no depende del CERNAV estos aspectos, pero sin embargo tenemos esa falencia. Hace algunas semanas, algunos meses, hemos estado precisamente preocupados los guardaparques a nivel nacional porque se nos adeudaban más de 8 meses de refrigerios, por ejemplo, de la gestión pasada, se nos adeudaban temas de subsidios de lactancia. Estamos pidiendo, por ejemplo, el traspaso de guardaparques de guardaparques eventuales a la partida TGN, que son más de la mitad, ¿no? Que vienen trabajando incluso algunos 20 años, 10 años, 12 años bajo contratos recurrentes, con contratos, ¿no? Entonces es una situación injusta que atraviesan los guardaparques. Sé que a veces las declaraciones que hago pueden incomodar a mi institución, pero no lo hago con el ánimo de dañar la imagen institucional, ni mucho menos del gobierno, simplemente haciendo un llamado, un pedido a que de verdad se escuche y se vuelque una mirada hacia los guardaparques y hacia las áreas protegidas. ¿Cuántos guardaparques hay? Tú que eres una persona bastante ya, que está muchos años, ¿no? Te conoces mucho. Somos aproximadamente 300 guardaparques a nivel nacional. ¿Y cuántos tienen ítems de permanencia y otros de contratos temporales? Los que tenemos ítem deben ser aproximadamente un 40%, ¿no? Más de la mitad está todavía bajo contratos eventuales, ¿no? Y son territorios amplios, grandes, ¿es suficiente la cantidad de guardaparques? ¿Hay un estándar internacional de protección, por ejemplo? Es decir, kilómetros por, ¿no? Bueno, digamos, teóricamente se debería tener, según algunos criterios de la UICN, debería ser un guardaparque por cada 500 hectáreas, ¿no? Pero eso estamos súper lejos de poder alcanzar. En Bolivia tenemos guardaparques, por ejemplo, en el área protegida donde yo trabajo, somos 8 guardaparques para 135.000 hectáreas. En áreas protegidas mucho más grandes como el Madidi son 26 guardaparques para casi 2 millones de hectáreas, lo propio en Novelques Mercado, en Cailla. Hay una deficiencia grande de personal y creo que bajo esas condiciones sí se pone cuesta arriba la protección de nuestras áreas protegidas, pero como le digo, hay mucho que hacer todavía a nivel de políticas de Estado y creo que ahí está el gran desafío. Con esa situación de vulnerabilidad, Marco, pero tienen más posibilidades la minería de entrar, ¿no? Absolutamente. Digo la minería porque ellos están al acecho, ¿no? Absolutamente, pero siempre decimos que independientemente al número de guardaparques, al presupuesto que tengan las áreas protegidas, si no hay las políticas públicas, las voluntades de los mismos gobernantes de poder apoyar la gestión integral de las áreas protegidas, por más que seamos un ejército de guardaparques, no vamos a poder frenar esta arremetida. Hay políticas públicas que incluso promueven la deforestación o son tan permisivas en el tema de incendios forestales, por ejemplo, no se sanciona como se debe sancionar a los verdaderos responsables. Entonces creo que hay una gran tarea, un gran reto a nivel de Estado por avanzar. ¿Hay mucho acecho de la minería? ¿Es fuerte? ¿Ha bajado? Por lo menos en lo que es en el Madidi está en aumento. En Apolobamba probablemente, en Apolobamba se ha llegado a límites realmente completamente descomunales, yo diría así. Creo que más de la mitad de la jurisdicción del ANMI en Apolobamba está afectada por minería.
Actualmente se tiene una gran amenaza ya sobre Pilón Lajas, Cotapata, por ejemplo, en San Matías incluso, ¿no? Entonces creo que estamos en una situación crítica frente a la minería, pero no solo la minería. Estamos hablando de deforestación, avasallamientos, incendios forestales, tráfico de fauna silvestre, etcétera. No son múltiples las amenazas que se tienen. Marco, ¿cuál es tu llamado, digamos, a la sociedad civil, a la población, que a veces, pareciera un poco indiferente, ¿no? ¿Cuál es tu palabra al respecto? Simplemente invitarlos, ¿no?, a que acompañemos, apoyemos a nuestros guardaparques, por lo menos moralmente. Creo que lo que está pasando actualmente con Raúl Santa Cruz, principalmente mi persona, y ese apoyo que estamos sintiendo de la sociedad civil, creo que es la gratificación más grande que un guardaparque pueda recibir. Sentir de su propio pueblo esa expresión de solidaridad, de apoyo, creo que no hay nada mejor en el mundo que un guardaparque pueda sentir y recibir esa muestra de apoyo, ¿no? Pero sin embargo, invito a la población a que sea más activa, que no se quede solamente de un apoyo virtual en redes sociales, sino que seamos activos a nivel de nuestras comunidades, de nuestras poblaciones y municipios, en las ciudades, a poder brindar un apoyo más efectivo a estas áreas protegidas, y no solamente a las áreas protegidas, territorios indígenas, todo lo que implica en realidad la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. Gracias, Marco, y bueno, que salga bien este proceso, salga a su favor y se cierre el caso. Muchísimas gracias una vez más. Gracias a ustedes, Radio Fides. De esa manera hemos conversado con Marco Usquiano, él está en la ciudad de La Paz, con esta preocupación de proceso judicial, no solamente a él, sino también a otro de sus compañeros, Raúl Santa Cruz, que es en realidad directamente el involucrado en este hecho. Y bueno, ellos están esperando que la justicia falle en todo caso a su favor y no a favor de los mineros, porque en definitiva quedarían absolutamente desprotegidos, no solamente ellos, sino también las áreas protegidas. Soy Nancy Bacaflor y en cualquier momento otro contacto.